Ok, hace unas semanas resolvimos este ejercicio de el cálculo de la cantidad de cementos que se requerían en una obra de construcción. Entonces, para repasar, lo primero que debemos hacer para resolver un ejercicio de programación es entender qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, primero leemos bien el enunciado, si es necesario leerlo unas dos, tres veces, ¿verdad? Pero primero hay que sacar qué es lo que el programa tiene que hacer o qué es lo que tiene que calcular. Bueno, yo ya en este caso lo subrayé con rojo, ¿verdad? El programa necesita calcular la cantidad de sacos de cemento que se requieren para realizar la obra, ¿verdad? Entonces, lo segundo sería encontrar cuáles son las variables o las cosas que el usuario tiene que ingresar. Si en este caso sabemos que para calcular la cantidad de sacos de cemento yo necesito saber eh, cuántos metros cuadrados de construcción requiero y también la calidad, porque aquí abajo en el problema te dice, les dice que dependiendo de la calidad que yo escoja, ¿verdad? Si es una calidad doméstica o industrial, entonces se tiene que multiplicar por un factor, ¿verdad? Para darme el resultado final. Entonces, primero, repito, entendemos bien el problema, sabemos que la entrada sería, perdón, la salida sería la cantidad de sacos, que los metros cuadrados y la calidad van a ser las entradas y que hay algunas variables aquí, ¿verdad? Que, bueno, ya nos dice cuál es la fórmula del cálculo. Nos dice que es una razón de 1 a 3, o sea, por cada 3 metros que se requiere un saco, ¿sí? Y la otra sería la condicional, ¿verdad? Si fuera el caso que es doméstica, esa cantidad de sacos la multiplicamos por 1.5 y si es industrial por 1.8. Siempre es recomendable hacer un algoritmo, ya sea un pseudocódigo o un diagrama de flujo para resolver el problema. Muchas veces por razones de tiempo no se hace, pero siempre es importante hacerlo para acomodar las ideas y para que al final no sea tan complicado programar el código fuente. Entonces vean que yo realicé este pequeño diagrama. Lo primero es leer las dos variables de entrada, que sería la cantidad de metros y la calidad, y la fórmula que estaba ahí era sacos va a ser igual a metros dividido entre 3. O sea, si yo meto un 3 metros de construcción, entonces significa que requiere un saco. Eso es lo que decía esta fórmula de acá. Por cada 3 metros cuadrados se requiere un saco. Y posteriormente el programa tiene que tener una condición, que si la calidad, esta variable que yo ingresé aquí arriba, es industrial, entonces esa cantidad de sacos que ya saqué arriba la multiplico por 1.8. De lo contrario, entonces se multiplicaría por 1.5. Y al final represento, bueno, la salida, ¿verdad?, del programa o imprimir el resultado. Yo les he enseñado que lo podemos hacer de dos formas, ya sea con un message box o con un label que ahorita les voy a enseñar. Sí, entonces, así es como se resolvería este programa. Voy a ir haciendo, diseñando el formulario aquí en la parte gráfica, eh, empezando por cambiar el icono de arriba, ¿verdad? Ya ustedes saben cambiar eso. Y aunque ustedes crean que es algo trivial, yo creo que la parte gráfica, eh, o más bien ver una interfaz gráfica bien bonita, le da mucho valor al programa y entonces el usuario se siente contento. Entonces, el formulario para cambiar esto que dice aquí arriba, que en lugar de form 1 diga calculador de sacos, nada más le cambio la propiedad text, ya tengo eso así. Ahora voy a agregar un label. Este label me va a servir para la cabecera del programa, ¿verdad? Entonces agrego el label 1. Los labels tienen una propiedad font. Entonces la propiedad font la voy a poner en 25 para que se vea bien.
y voy a poner los formularios tienen una propiedad text, los labels tienen una propiedad text. Entonces esa propiedad text la voy a modificar y voy a poner que en lugar de label 1 diga bienvenidos al programa. Voy a agregar una imagen. Las imágenes las podemos agregar de dos formas, ya sea haciendo un fondo de pantalla o con un picture box. A mí particularmente me gusta más usar el picture box porque yo lo puedo poner del tamaño que yo quiera. Entonces lo que hice fue jalar un picture box de los que están acá y lo voy a acomodar y le voy a dar el tamaño indicado. Y para cambiar la imagen de ese picture box, ustedes se van aquí, le dan un clic y vean que hay una flechita acá. Esa flechita le voy a dar, primero le voy a cambiar el tamaño. Siempre pónganselo en stretch para que el tamaño de la imagen se acople a la medida del tamaño del picture box. Entonces después le voy a dar choose image y tengo que importar una imagen. Yo ya había bajado una, voy a ver dónde la puse. Creo que está en downloads, no me acuerdo dónde la puse, pero entonces no importa, voy a entonces aquí en la carpeta pictures, y aquí estaba la imagen que yo ya había bajado, y como ustedes pueden ver, ahí está la imagen. Lo próximo que voy a hacer es, bueno, tengo que agregar otro label. Lo que puedo hacer es, voy a copiar este que está aquí, le puedo dar clic derecho, copy, y le puedo dar aquí clic derecho, pegar, pero ese label que está ahí va a decir digite la cantidad de metros requeridos. Esto lo hago simplemente para decirle al usuario qué es lo que tiene que hacer. Un programa tiene que hacerse completamente a prueba de errores y a prueba de usuarios también. Entonces la idea es que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el usuario ahí? Ingresar en este textbox la cantidad de metros requeridos. Entonces lo voy a dejar como así. Y ahora voy a agregar los radio buttons que va a tener para que el usuario escoja la calidad. Recordemos que siempre es bueno agregar primero un groupbox y dentro del groupbox se meten lo que son los radio buttons. Esto es porque cuando tengamos que hacer un programa que tenga muchos radio buttons, siempre es recomendable que agreguemos dentro de los grupos correspondientes. Entonces le voy a cambiar el texto a esto que diga calidad, y ahora sí voy a ir agregando los radio button. Radio button 1 y radio button 2, y le voy a cambiar a que aquí diga industrial, aquí que diga doméstica. Ahora quiero que el programa cuando inicie por defecto tenga la calidad industrial chequeada por defecto. Hay una propiedad de el radio button que se llama checked, entonces la voy a buscar y aquí está check. Entonces lo que voy a hacer es cambiar esa propiedad de falso a verdadero simplemente, y como ustedes pueden ver ya está la calidad chequeada industrial por defecto. Ok, lo único que me hace falta aquí es un botón. Entonces voy a agregar un botón
Y la idea de este botón es que cuando el usuario le dé clic ahí, entonces que me diga cuántos sacos necesito. Ustedes pueden hacer el botón del tamaño que ustedes quieran y ponerle ya sea imágenes o texto del tamaño que ustedes quieran también. Lo voy a dejar así. Y por último voy a agregar un label más, pero este label va a decir sacos requeridos igual. Y voy a agregar otro label más, que es donde se va a pintar el resultado. Entonces, este label sí lo voy a dejar solo con un signo de pregunta. Y entonces, bueno, le voy a cambiar el font, que sea un poco más grande. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando el usuario le dé clic acá en calcular, entonces que este label que está acá, que se llama label 4, pinte la cantidad de sacos que requiere. Listo. Ya tengo la interfaz gráfica. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ok, lo primero sería, voy a darle clic derecho al formulario y le voy a dar View Code. Y tengo que programar la calidad, ¿verdad? Entonces tengo que crear una variable que se llame calidad. Esa variable calidad es de tipo string porque proviene de un radio button y va a ser igual a, por defecto dijimos que la calidad iba a ser industrial, entonces la puedo inicializar como industrial. Recordemos que toda variable de tipo string tiene que ir entre comillas, ¿verdad? Porque es un tipo texto. Listo, ya hice la calidad. Posteriormente, tengo que programar los radio buttons, ¿verdad? Como el usuario le va a dar clic en cada uno de estos, la idea es que el programa modifique la variable calidad dependiendo de cuál clique el usuario, ¿verdad? Entonces tengo que programar cada uno de estos. Voy a empezar por industrial, le voy a dar doble clic encima de industrial y vean que el código me lleva a este evento que se llama radio button 1 checked change, ¿verdad? Entonces cuando el usuario le dé clic ahí, la variable calidad tiene que modificarse a industrial. Voy a programar la otra igual, ¿verdad? Le voy a dar doble clic encima de ella y cuando la variable, perdón, cuando el usuario le dé clic ahí, la variable calidad tiene que pasar a ser doméstica. Muy bien. Entonces, ya tengo la primera lectura de la primera entrada, que sería la calidad. Recordemos que me hace falta leer la otra entrada, que sería la cantidad de metros. Entonces, la cantidad de metros la voy a leer cuando el usuario le dé clic en el botón. Entonces, voy a programar el botón ahora. Le voy a dar doble clic encima de él. Tengo que crear la variable cantidad de metros. Le voy a poner así, dim cantidad de metros. Okay. Ahora, recuerden que cuando ustedes crean el nombre de una variable, la variable no puede tener espacios. ¿Sí? O sea, no puede tener, por ejemplo, que yo le ponga así cantidad de metros, porque entonces me estaría dando un error. Entonces recuerden eso, nada más que una variable no puede tener espacios. Y esa variable va a ser de tipo double. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el tipo double? Porque el usuario puede ingresar números con decimales según lo requiera, ¿verdad? Si ustedes van y piden que necesitan cubrir 2.5 metros cuadrados, entonces necesitan crear que es tener una variable que pueda guardar números con comillas. ¿Ok? Entonces, esa variable va a tener el valor de quién? Bueno, de este textbox que está acá. La idea es que el usuario digite la cantidad de sacos, perdón, de metros, y entonces tengo que decirle que lo lea del textbox 1
.text. Ese sería el comando. Listo, ya tengo la lectura de las variables. ¿Qué es lo que sigue? La operación. Esa formulita es muy simple, ¿verdad? Entonces, voy a crear la variable sacos. La variable sacos también va a ser un tipo de tipo double. Y va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la cantidad de metros dividido entre 3, según la fórmula. ¿Qué es lo que sigue? Programar la condición, ¿verdad? Si la calidad es igual a industrial, entonces a los sacos lo multiplicaría por 1.8. Entonces voy a hacer el if, la condición, si la calidad es igual a industrial, entonces los sacos los multiplico por 1.8. Y si no, ¿verdad? Que sería el otro camino, que agarro la condición, o sea, por este lado de acá. Si no, significa que es calidad doméstica. Entonces tengo que multiplicarlo por 1.5 según indica el ejercicio. Listo, ya tengo programado casi todo el código. Lo único que me hace falta ahora es la salida. Entonces la salida, lo que yo quiero es que este label que está acá, que se llama label 4, me agarre el valor de la cantidad de sacos. Entonces lo que voy a hacer es decirle al label 4 en la propiedad .text que agarre el valor de sacos. Eso es todo lo que tengo que hacer. Voy a probar el programa y entonces recuerden que si yo ingreso por ejemplo 3 con una calidad industrial, la cantidad de sacos requeridos debería ser 1.8, y si selecciono doméstica, la cantidad de sacos debería ser 1.5. Voy a probarlo con el valor de 6. En calidad doméstica me debería dar 3, muy bien, y la calidad industrial me debería dar 3.6. Entonces así es como se resolvería ese ejercicio.